Hola queridos amigos, un saludo a todos aquellos que están viendo el video en este momento. Les doy la bienvenida a tu canal favorito, Te lo enseño ya. En este video tutorial te ayudaré a reparar el error cuando nos aparece Craig Texture 2D en el juego Apex Legends. Yo les traigo 4 posibles soluciones, así que les invito a quedarse a ver este video. La primera posible solución es que borremos los archivos temporales, ¿ok? Vamos a presionar la tecla Windows R al mismo tiempo. Entonces nos va a aparecer esta pantalla que estamos viendo aquí, esta ventana, y vamos a escribir lo siguiente: porcentaje TMP, porcentaje, y le vamos a dar en aceptar. Luego nos van a aparecer esta serie de archivos, los cuales debemos seleccionarlos absolutamente todos. Le vamos a dar clic derecho y vamos a eliminarlos, ok. Luego de eliminarlos, intentamos para ver si el problema se ha solucionado. Si en dado caso no llega a servir de esta manera, yo les recomiendo ir al Origin, ok, al origen, como quieran llamarlo, y vamos a ir a la parte de mi biblioteca de juegos. Entonces acá van a seleccionar el juego Apex Legends. Yo no lo tengo instalado en este momento, lo acabo de desinstalar porque tenía un problema y estoy solucionándolo. Pero esta solución les va a servir a ustedes porque una vez me dio a mí dicho error. Entonces le va a aparecer el Apex Legends aquí, el símbolo. Entonces acá del lado izquierdo les va a aparecer como un circulito y dice configuración. Ustedes le van a dar allí en configuración y le van a seleccionar lo que dice la opción reparar, ok. Seleccionan la opción reparar y van a esperar un tiempo determinado para que repare el juego, para ver si tiene algún error. Reinician la computadora y observan para ver si el problema se ha solucionado. La tercera posible solución es que vayamos a el buscador de Windows y escribimos administrador de dispositivos, ok. Administrador de dispositivos, vamos a entrar allí, esperamos que cargue completamente esta ventana. Entonces en adaptadores de pantalla vamos a darle clic derecho a los adaptadores de pantalla que nos van a aparecer allí, que seguramente nos van a aparecer 2 o 3 dependiendo de las tarjetas de video que tengamos en ese momento en la computadora. Le vamos a dar clic derecho a actualizar software del controlador y le vamos a dar buscar automáticamente software de controlador actualizado. Entonces seguro, si no está actualizado dicho driver de pantalla, se les va a actualizar. Otra cosa que les quiero decir es que actualicen el driver de video, ya sea de tu tarjeta Nvidia, GeForce, la tarjeta de video que tú tengas, actualízale el driver. Eso es muy importante. La mayoría de las veces que aparece este error es porque no tenemos el driver actualizado de nuestra tarjeta de video. Si en dado caso está actualizado, desinstálalo e instálalo de tu CD de instalación de la tarjeta de video, porque muchas veces te pones a descargar cosas extrañas de páginas extrañas, entonces te los bajas con archivos corruptos, ok. Entonces muy importante eso. La cuarta y última posible solución es que vayamos al CCleaner, ok, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a la parte de registro del lado izquierdo. Entonces le van a dar en buscar problemas. Como están viendo, yo tengo varios problemas en la computadora y seguramente a ustedes les va a aparecer bastantes archivos extraños en tu computadora. Entonces, por lo cual vamos a darle, cuando cargue al 100%, esperamos y le vamos a dar reparar problemas seleccionados. Entonces le vamos a dar que sí, ok. Vamos a guardar aquí por si acaso.
reparar todas las selecciones, entrada reparada, y eso es todo. Reinician la computadora y verán que van a poder entrar al juego. Si no entra, ojo, muy importante, si no entran al hacer reparación con el CCleaner, les recomiendo desinstalar el Origin. Van a panel de control, ok, le damos en desinstalar un programa. Espero que se hayan quedado hasta esta parte del video, porque esto es una de las soluciones más efectivas. Entonces le damos clic derecho, lo desinstalamos, luego lo volvemos a instalar, no, lo desinstalamos, perdón, le pasamos el CCleaner, hacemos el mismo proceso que les expliqué anteriormente, vamos al CCleaner y reparamos los registros. Luego de haber reparado los registros, volvemos a instalar el Origin.